Los mejores jugadores jóvenes panameños que pudieran formar parte del proceso de la selección rumbo al Mundial 2030. Sí, una recopilación, una bolsa dentro de muchísimo talento que hay, de al menos 11, 12 jugadores panameños que pudieran formar parte de la selección durante los próximos años. Algunos de ellos ya han sido convocados con la selección. Gran parte de ellos tienen pues experiencia con las selecciones inferiores de Panamá. Es la sangre joven, la sangre fresca, jugadores menores de 23 años. Son jugadores menores de 23 años. No vamos a hablar aquí de otros jugadores jóvenes que seguramente van a seguir con la selección, pero yo les voy a traer una bolsa de jugadores y además les voy a proponer un posible 11 alternativo ideal con estos jugadores. Primero, no es que se vaya a cambiar la selección por completo y se vaya a borrar de golpe y borrazo todo lo que hay ahora mismo en la selección, sino es una bolsa donde el próximo técnico de la selección panameña puede estar mirando y echando manos, porque son jugadores que ahora mismo están en ligas extranjeras, casi todos jugando pues a buen nivel, otros están en la MLS, así que vamos a frotarnos las manos porque es el futuro de la selección panameña. Imagínense, como hemos hablado por acá, la base que ya existe, los buenos jugadores que todavía van a seguir en la selección panameña. Recuerden que hicimos un video acá explicando quiénes ya salen de la selección, quiénes pudieran salir de la selección y cuál es la base que debe mantenerse en la selección. Calculamos que unos 15, 16, 17 jugadores van a mantenerse como parte del proceso. Pues yo le traigo al menos 11 o 12 que pudieran integrarse a este proceso, señores. Es solamente una lista, hay muchísimos más, así que se los voy a traer por acá y vamos a comenzar. Vamos a empezar por lo que sería la parte de la delantera centro, los delanteros centros, teniendo en cuenta que la selección panameña ya tiene que hacer un recambio generacional de delanteros centros porque no va a contar seguramente con Cecilio Waterman para el próximo mundial, ni con José La Pantera Fajardo quizás tampoco para el próximo mundial. Sí está evidentemente Tomás Rodríguez, pero con eso en mente yo les traigo los delanteros que pudieran ser parte del próximo proceso, al menos los nombres que más suenan y nos vienen a la mente. Vamos a comenzar pues, por supuesto, Kadir Barría es el gran nombre entre los delanteros centros de la selección panameña. Atentos por acá, vamos a hacer una zapeada. Kadir puede jugar como una especie de segundo delantero, delantero por la derecha, puede desempeñar varias posiciones, pero lo vamos a colocar como delantero centro de la selección panameña. Estamos hablando de delantero centro de Botafogo, 1.83, valor de 2 millones de euros ahora mismo para Kadir Barría. No hay mucho que hablar de Kadir, sabemos quién es Kadir y sabemos que ha sido parte del proceso más reciente y que seguramente lo va a hacer pues en el futuro. Y la otra gran pieza de la delantera también que viene sonando muchísimo es Josué Yayita Vergara. Estamos hablando del joven jugador, ahora con el Gent, ya terminó en el FK Auda, un jugador que es un portento físico, que lo hemos visto definir con ambas piernas, disparar desde afuera del área. En eso coincide muchísimo con Kadir. Panamá tiene al menos dos delanteros que son dos portentos físicos, son fuertes al espacio, son fuertes también físicamente, pueden disparar con ambas piernas, así que Panamá tiene dos delanteros que son dos prodigios físicos ahora mismo con enorme capacidad para seguir creciendo en el futuro. En este caso, en el caso de Josué Yayita Vergara, que va a estar jugando en el Gent de Bélgica, pues 18 años, es derecho también, 1.96 de estatura, incluso más alto que Kadir Barría, valor de 1.50 millones de euros. Así que, señores, estamos hablando de dos delanteros que apuntan a ser parte de ese gran futuro de Panamá. También les traigo un tercer nombre, que sería Gustavo Herrera, alguien que ya es ampliamente conocido por su proceso con las selecciones inferiores de Panamá. 1.81, delantero centro. En este momento el caso de Gustavo Herrera está viviendo, digamos, con un presente muy regular. Recuerden que no pudo en la Liga de Costa Rica asentarse y ahora está sonando incluso para el Conquense, equipo de España. Veremos si Gustavo Herrera termina regalando en el Conquense. Sería muy interesante para él que Gustavo vuelva a relanzar su carrera porque tenía muchísimo futuro en la selección y yo creo personalmente que lo sigue teniendo todavía. Pero está también como parte de nuestra bolsa con los delanteros centros. Pero seguimos porque hay más. Ahora vamos a hablar de una serie de jugadores que están llamados a ocupar quizás el centro del campo y también los extremos. Unimos en una misma bolsa a los jugadores que juegan como extremos, jugadores que juegan de medio centro ofensivo o media punta más cercano a los delanteros, jugadores que pueden desempeñarse como pivote, porque los hay también en esta lista por acá. Todos los que pueden ocupar las posiciones del medio centro son estos jugadores que les estoy trayendo por aquí. Vuelvo y repito, esto es una bolsa no
excluyente, no significa que los que estén fuera de esta bolsa hay otros jugadores jóvenes de muchísima calidad también de los que podemos hablar después. Pero estos jugadores pueden ocupar las funciones de centrocampistas e igual las funciones de extremo sobre todo también porque la pueden hacer en muchísimas ocasiones y moverse por varios frentes de ataque. Así que hay mucha polivalencia en esta lista que les estoy trayendo por acá. Bueno, miren, tenemos a Rafael Mosquera, Rafa Mosquera de New York Red Bulls 2, extremo izquierdo. 21 años de Rafa Mosquera, también con proceso por las selecciones inferiores, zurdo, altura 1.80, extremo izquierdo, jugador explosivo, potente. Rafa Mosquera, interesantísimo para jugar por las bandas. Estevis López es un gran futuro de esta selección, 16 años apenas. Es un jugador muy polivalente, capaz de moverse por la media punta, un buen mediocentro ofensivo, moverse por detrás de los delanteros y además capaz de jugar como extremo por la derecha. Estamos hablando de que Estevis va a ser un jugador seguramente fundamental, tiene un gran por ciento de crecimiento, posibilidades de seguir creciendo. No digo que vaya a ser parte del próximo Panamá para el Mundial 2030, pero por la juventud que tiene, ahora mismo el crecimiento que tiene, lo que está haciendo como parte del FC Bayern World Squad, pues sencillamente impresionante lo de Estevis. Ahí tienen las estadísticas, menudo 1.66, muy buena zurda la de Estevis, gran conducción del balón, buen disparo también desde fuera del área. Estevis seguramente va a ser parte importante de este proceso. Giovanni Herbert, otro de los muy buenos jugadores que hay ahora mismo como parte de las categorías inferiores de la selección panameña. Hablando de 1.83 para Giovanni Herbert, 21 años, pertenece al Cribas también y es derecho. Giovanni tiene una característica. Puede jugar muchísimas posiciones en el centro del campo, de hecho casi todas. Miren, puede jugar de mediocentro ofensivo, ha jugado bastante ahí. Puede ser mediocentro, puede ser extremo izquierdo, ha jugado como extremo por la derecha e incluso se ha desempeñado como pivot en algún momento en las categorías inferiores de la selección panameña. Estamos hablando de un jugador que puede desempeñarse en varias posiciones en su equipo y que va a ser interesante como parte de la selección panameña por esa polivalencia que tiene Giovanni Herbert. En estos momentos está con el Cribas, así que un jugador muy interesante, 21 años, bueno para él y bueno también que esté junto a Joseph John, del cual podemos estar hablando ahora, pues en el Cribas, en la Premier League de Ucrania. Y Eduard Cedeño, uno de los grandes nombres que se estañó en el Mundial 2026, jugador que ya es parte habitual de la selección. Cedeño tiene 22 años, todavía es muy joven, puede recuperarse perfectamente de la lesión que lo alejó por completo del Mundial. 1.88, posición de pivot, es quizás el pivot más puro que tiene esta joven generación y el talento que hay por ahí. Hay mucho relevo en este centro del campo. Así que ahí tienen los jugadores que pueden ser extremos, medio centro ofensivo, extremo por la derecha, extremo por la izquierda, media punta y puede ser también, como no, pues pivot y desempeñarse en lo que sería el centro del campo. Hay una buena bolsa por ahí. Ahora vamos entrando en la parte de la defensa. Hay buenos jugadores como proyección en lo que sería la defensa de la selección panameña. En caso de que Panamá decida jugar con línea de 3 o decida jugar con línea de 2. Estos jugadores que tengo por acá son jugadores muy interesantes que seguramente van a ser parte de ese futuro de la selección. Miren, hay nombres muy conocidos. Estamos hablando de Joseph Jones, que en estos momentos es zurdo, altura 1.82, 20 años y que juega en el Cribas. En el caso de Joseph Jones tiene una característica muy peculiar y es que puede jugar como central en ambas posiciones. Puede cubrir central por la derecha, central por la izquierda, mayormente central zurdo, y además es lateral también porque jugó muchísimo tiempo antes, preferentemente de llegar al Cribas, como lateral izquierdo. Estamos hablando de un jugador, salvando distancias, sin establecer comparaciones, que pudiera ser una especie de Andrés Andrade. Alguien que puede jugar como lateral por la izquierda, que puede ser defensor central por la izquierda y por la derecha también en este caso. Así que Joseph John puede ser una parte importante del próximo proceso de la selección panameña por toda esta polivalencia que tiene. Tenemos a Martin Krug. Martin Krug, que estuvo en la convocatoria del partido contra Sudáfrica, que viene de selecciones inferiores. En el caso de Martin Krug, bueno, sabemos que es un jugador muy interesante. Defensor central por la derecha, todavía tiene que pulirse más, tiene que crecer. 19 años, 1.92. Debería ser parte del próximo proceso de Panamá también. Y Aymar Sánchez, uno de los jugadores de esta camada de jugadores que está en el New York Red Bulls 2. Hay varios jugadores, el caso Rafa Mosquera, el mismo caso Aymar Sánchez, son jugadores del New York Red Bulls 2 que van a ser interesantes como parte de este proceso. Hay una camada muy interesante, les repito, el New York Red Bulls 2 tocando la puerta de la MLS. En el caso de Aymar, pues altura 1.83, pie derecho 20 años, posición defensa central, aunque pudiera incluso en algunos momentos actuar también por la lateral derecha. Así que ahí tienen una posible bolsa de centrales
que deberían ser parte del próximo proceso uniéndose. Van a unirse a los que ya existen como parte de la selección. Ahora vamos a entrar en lo que sería la posición del lateral. Los laterales de la selección panameña, quienes tienen muchísimo futuro como laterales en esta selección. Bueno, está Anthony Herbert. En el caso de Anthony es lateral derecho, 21 años, viene de jugar esta temporada en el Conquense, tuvo buenas actuaciones con la Unión Deportiva Conquense, que el Conquense lo quiere quedarse Conquense nuevamente con Anthony Herbert. Veremos si termina quedándose con él un año más a préstamo del Árabe Unido. Sería muy interesante que siga creciendo Anthony Herbert en el fútbol español, por más que no sea evidentemente primera división, pero que Anthony Herbert termine quedándose. Es un lateral derecho muy potente, con una velocidad increíble. De hecho, fue de los jugadores más veloces durante algunas jornadas. Así que Anthony Herbert es muy buen proyecto de lateral derecho para la selección panameña. Por supuesto, una posición en la que Panamá está ampliamente solidificado con Amir Murillo y con César Blackman, pero Herbert puede sumarse como parte de esta nueva camada. Y por supuesto, por el lateral izquierdo, un jugador que muchos extrañaron de alguna manera también en recientes convocatorias, que es Omar Valencia. En el caso de Omar Valencia, lateral izquierdo también del Red Bull 2. Estamos hablando de 22 años para Omar Valencia. Es zurdo, 1.80 y juega mayormente como lateral izquierdo. Muy interesante. Panamá tiene dos proyectos laterales izquierdos muy buenos, pero sobre todo esta posición de lateral izquierdo Panamá necesita evidentemente crecimiento, porque estamos hablando que Eric Davis ya termina con la selección y estamos hablando también evidentemente que Jorge Gutiérrez es un buen lateral, pero quizás no es el lateral ofensivo que necesita la selección panameña, a tal punto que Panamá terminó colocando por la izquierda a César Blackman. Pero son dos buenos laterales, uno para la izquierda, uno para la derecha. No seleccionamos a nadie en la portería porque todo apunta a que el futuro de la selección panameña en la portería, digamos que está bastante cubierto. Ahí hay nombres como Orlando Mosquera, que debería seguir con la selección. César Zamudio, tienen 32 años ambos. Para el próximo mundial con 36 llegan bien, perfectamente. Sabemos que los porteros suelen envejecer, de otra manera es una posición que no maltrata tanto a la portería y pudieran ser porteros para el próximo proceso. Igualmente está Gon, que es un poco, digamos, más experimentado que estos jugadores, que ya ha sido convocado a la selección. Está llamado a ser quizás el tercer portero. Veremos si Mejía sigue con la selección o no. Pero Panamá tiene bastantes porteros ahí. Está Eddie Roberts también, que está bastante experimentado. O sea, Panamá tiene nombres en la portería, con lo que ya tiene y los jugadores que deberían ir sumándose. Pero entre los jugadores jóvenes no destaca quizás nadie que pueda ser futuro de la selección panameña, aunque hay varios jugadores en las inferiores por ahí que pueden tocar la puerta. Pero por eso nos quedamos en traerle los delanteros, los jugadores que pueden actuar en las posiciones del centro del campo, que pueden ser extremos también. Todo eso les traemos por acá. Esta selección se caracteriza, pero vamos a entrar ya. Tranquilos que vamos a entrar en lo que sería una especie de 11 ideal, cómo pudiera alinear a todos estos jugadores de Panamá. Bueno, esta selección se caracteriza por mucha polivalencia. El centro del campo de la selección panameña, de esta bolsa de jugadores, muy polivalentes, capaces de desempeñarse en distintas posiciones. Ahora, si nos vamos a lo que sería los laterales, dos laterales muy potentes, muy veloces, muy rápidos. Y también el centro de la defensa, jugadores muy buenos, capaces de moverse en distintas facetas de la defensa. Y también mucha polivalencia. Por ejemplo, el mismo caso de Martin Krug, buen lateral, buen defensor central por la derecha. El mismo Joseph John, que tiene mucha polivalencia, puede desempeñarse en varias posiciones en el centro de la defensa. Aymar Movelo, o sea, Panamá tiene mucha polivalencia en ese equipo. Y más adelante, bueno, ya les dije la característica que tienen estos delanteros panameños, un físico impresionante, llamados a ser delanteros intimidantes en el área y que pueden definir incluso con las dos piernas. Ahora, con eso en mente, vamos a entrar a lo que sería una especie de 11 de la selección panameña. Yo conformé un 11 con estas bolsas de jugadores que no va a alinear con defensa de 5, porque Panamá aspiramos que sea quizás, o que pueda tener en el futuro un cambio de formación, aunque esta defensa de 5 ha sido bastante buena por parte de la selección panameña. Pero si Panamá quiere potenciar, por ejemplo, tener más atacantes en defensa, esta formación que le voy a estar trayendo es muy interesante para estar alineando en la delantera a los dos portentos físicos que tienen, a Vergara y a Kadir Barría. Y este pudiera ser un posible 11 de la selección panameña con un 4-1-3-2. Es una delantera con dos delanteros que pudieran ser Kadir Barría y Vergara, ambos en punta, uno actuando como pareja de delanteros para complementarse. Una línea de 3 un poco más retrasada que pudiera tener a Giovanni Herbert por detrás y en el centro, a Estevis quizás pues por la derecha, aunque Estevis sabemos que puede moverse por el centro también y detrás de los delanteros, y a Mosquera como un digamos extremo bastante potente que puede bajar y ayudar
también en el centro del campo, en el caso de Mosquera, pudiéramos tener esa línea de 3 con Mosquera, Herbert y Estevis. Y entonces Cedeño en el centro del campo como responsable del pivot. Y en la defensa pudiéramos tener a Herbert por la derecha, Martin Krug como defensor central por la derecha, Jones como defensor central por la izquierda y Valencia pues estaría entonces en la izquierda como lateral. Vuelvo y repito, es un 11 alternativo de esta bolsa de jugadores. Si usted pudiera pues armar varios movimientos con esta bolsa, pudiera incluso colocar defensa de 3, colocando también a Aimar en este centro de la defensa, pero por supuesto aquí tendría que quitar algún jugador más arriba, quizás quitar a uno de los dos delanteros, jugar con un solo delantero, subir a Estevis, por ejemplo, por un extremo derecho, Mosquera por el extremo izquierdo con un solo delantero en punta, Barría o Vergara. Muchísimas opciones que tiene la selección panameña por aquí para estar haciendo, pero yo les quise traer esta especie de 11 alternativo, porque esta es la camada de jugadores jóvenes, al menos una gran parte de esa camada de jugadores jóvenes que viene creciendo. Son jugadores con talento, con futuro, todos sub-23. Les repito, esto no significa que Panamá tenga que cambiar por completo a su selección. No, esto significa que Panamá tiene un futuro brillante, que tiene jugadores talentosos, muchísimo talento como parte de la selección panameña. Solamente hay que ver estos sub-23 que vienen ahora mismo formándose todos pues en clubes extranjeros, que han pasado por las selecciones inferiores y que incluso algunos con debut en la selección y que están acumulando muchísima experiencia. El futuro para Panamá luce brillante. Esta camada de jugadores, otros que vienen, si usted los une a lo que ya tiene la selección panameña, a esa base sólida que hemos dicho por acá, entre 15, 16, 17 jugadores que seguramente van a formar parte del próximo proceso, Panamá tiene una bolsa amplia. Estamos hablando de 30 jugadores, 30 y tantos jugadores, una bolsa muy amplia. Súmele a eso que hay jugadores mayores de 23 años que van a seguir en la selección y que hay jugadores como el mismo Víctor Griffith, que seguramente va a formar parte de este proceso también, que van a estar uniéndose al equipo. Así que Panamá, señores, tiene un futuro muy brillante. Saludos para todos y espero verlos pronto por acá para seguir hablando de fútbol. Y los quiero leer en los comentarios. A todos mis seguidores, saludos a Dilcia, a Estrella, a Jesús Antonio que están siempre por acá. Los quiero leer en los comentarios. ¿Qué les parece esta camada de futbolistas panameños? ¿Qué les parece la calidad que tiene ahora mismo la selección panameña? Yo creo que el futuro, como no, es brillante para la selección y para el fútbol de Panamá.